las 7 de la tarde y acá estamos, en nuestro canal de streaming Austral City para hacerle compañía durante una hora, compartir juntos las últimas noticias que se han sucedido en este día. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal Austral City, entren en YouTube, ahí nos buscan como Austral City, tocan la campanita y se suscriben. Hoy tenemos un nuevo decorado, ¿no? Ya salimos de la mesa, hoy ya, digo, han trabajado los chicos ahí, Lorena, Luana y también Sekele, trabajando para tener este nuevo decorado. Despacito, despacito nos vamos armando en este tiempo muy, muy difícil, ¿eh? Pero bueno, cuántas cosas pasaron durante este fin de semana largo, donde, bueno, realmente la ocupación hotelera en la provincia, de acuerdo a algunas informaciones que veíamos hoy a la mañana en nuestro programa La Otra Mirada por la 106.7 FM Austral. Les digo la temperatura a esta hora, 10 grados 2 décimas, la humedad 51%, el viento está soplando del lado oeste a 28 kilómetros en la hora y la visibilidad 30 kilómetros. No espera un cielo mayormente nublado, ya entrando en la noche. La temperatura máxima para este día de hoy se calculaba en 13 grados, hemos llegado a los 10 grados 2 décimas con un cielo mayormente nublado. Para mañana martes vamos a tener una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados, de acuerdo a los datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Detrás de cámara se encuentra Lorena Valentina Casa, supervisando todo esto. Y les recuerdo que lunes, martes y miércoles hacemos noticias al paso a través de nuestro canal de YouTube. Y los jueves, este jueves, por ejemplo, a la noche, la City a la parrilla. No lo hicimos el jueves pasado porque, bueno, estaba la mayoría de la gente comprometida, un feriado largo con motivo del 2 de abril y se nos complicaba mucho hacerlo. Así que, pero este jueves volvemos con la City a la parrilla. Decía, un fin de semana con muchísimas noticias, tanto en el ámbito local como en el nacional, con cosas que nos van pasando. ¿Qué generadora de noticias, ¿no? Es Argentina, tanto a nivel nacional como provincial, noticia todos los días. Cuando creemos, digo que por ahí no pasa nada, de golpe y porrazo, y más los fines de semana, con algo se despachan, ¿no? Algo se despachan. Y bueno, esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, metiéndonos ya de lleno en el ámbito nacional. Bueno, sí, la novela de Manuel Adorni, porque ya prácticamente es una novela. Algunos auguran que muy poco tiempo tiene de vida o ya se aproxima al final, pero van apareciendo otras cosas, ¿no? Como los créditos hipotecarios, esto que se dio a luz también este fin de semana. Por otro lado, el periodismo financiado por agencias de noticias de Rusia, donde hay periodistas que, según dicen por ahí, han trabajado en contra del gobierno de Javier Milei, lo que hace que, siempre decimos, solemos decir que una noticia tapa la otra, ¿no? Digo, y son escandalosas, verdaderamente que escandalosa. Por un lado, lo que ha pasado con el periodismo, digo, una mancha más, si se quiere, para el periodismo en esto que viene, porque si bien decimos que todo está mal, o en la Argentina donde vos tocas hay pus, ¿no? Está todo contagiado. Bueno, el periodismo realmente no es la excepción. Así que una mancha más, si se quiere, para todos aquellos periodistas que de una u otra manera han trabajado en contra del gobierno de Javier Milei, a decir por los medios de comunicación hegemónicos que uno se informa, ¿no? Estando acá en la provincia. De hecho son reconocidos periodistas, ¿no? Entonces, por eso
vale la pena decir una vez más aquello que venimos diciendo desde hace mucho tiempo y diciéndole a la gente que tenga mucho cuidado con la información, que no saque conclusiones rápidamente, que vea de dónde viene la información, quién la dice y cuál es el motivo de dicha información, y que después saque sus propias conclusiones. Digo esto porque generalmente, o en algún tiempo, no sé si ahora, ¿no? Pero bueno, lo decía tal radio, lo decía tal periodista y era palabra santa. Hoy la verdad que la palabra santa no la tiene nadie, ¿no? Por eso apelamos a que usted, chequee distintas fuentes de información y saque precisamente sus conclusiones. Realmente son muchas las noticias que uno, generalmente el 50 y pico por ciento de la gente que votó a Javier Milei apostó al gobierno precisamente pensando o creyendo terminar, con una historia que viene desde hace mucho tiempo y que no le fue bien a quienes gobernaron en los periodos anteriores. Y uno votó con esa expectativa de que haya grandes cambios, ¿no? Que se produzcan esos cambios, y quien más paga los platos rotos, si se quiere, es la gente de bajos recursos, digamos, ¿no? Aquello donde se decía en algún momento que el Estado tenía que estar presente, para tratar de darle una mejor calidad de vida a esa gente. Evidentemente, parte de quienes integraron ese Estado terminaron enriqueciéndose, ¿no? Y el pueblo siguió, con algunos que otros planes sociales, podemos decirlo, ¿no? O viviendo casi en la indigencia. Javier Milei tuvo ese olfato, si se quiere, como para poder tener un discurso que, dado el tiempo en que vivimos, fue captado rápidamente, el discurso fue captado rápidamente por las minorías, ¿no? Lugares donde siempre decimos, por ejemplo, ha bebido históricamente el peronismo. Ahí entró y caló muy fuerte el mensaje de Javier Milei, muy fuerte, y se vio reflejada en ese 50 y pico por ciento de los votos que se llevó Milei, que lo llevó a Milei al gobierno nacional. Claro, ha pasado mucho tiempo, si se quiere, para algunos mucho, para otros poco, 3 años. La gente hizo el esfuerzo. La gente hizo el esfuerzo que le pidió Javier Milei, la gente se ajustó. Yo creo que esta misma gente que lo llevó a Javier al poder, poco a poco, y con todo este caudal de noticias que nos van llegando día a día, crece más la bronca, crece más la desilusión, y es algo que se va extendiendo poco a poco. Mire, hasta hace un tiempo atrás, no mucho, uno podía llegar a decir, mira, no habiendo oposición y teniendo en cuenta, lo fragmentado que está el peronismo y que todavía no ha encontrado su candidato, uno podía decir, y Milei la tiene fácil. Y uno se pone a pensar hoy por hoy, porque viste cómo es esto, la política es dinámica, muy dinámica. Entonces uno se pone a pensar, me parece que no va a ser tan fácil, no va a ser lo mismo que el año que hace 3 años atrás. Por eso mismo, por la bronca que tiene la gente, y por sobre todo de la bronca es la desilusión, ¿no? Se dio en el caso de Adorni, qué cosa, ¿no? Hoy tenés un vocero que no es vocero, una de las espadas de Javier Milei, que era quien llevaba prácticamente la voz cantante del gobierno, hoy es vocero y no puede hablar, no puede dar una conferencia de prensa. Es más, leíamos, ¿no?, este fin de semana, de que hay gente muy allegada al gobierno, ministros, ¿no?, que prácticamente tratan de pasar lo más inadvertido posible o tratan de no ir a los canales porque el escándalo de Manuel Adorni realmente ha calado muy fuerte. Entonces uno pensaba, que una noticia tapa la otra, siempre decimos, ¿no? Y como esto se sucede tan rápido, nosotros nos olvidábamos rápidamente de lo que ha pasado
a un año, por ejemplo, o a pocos meses, esa noticia que fue sensación y que fue noticia en todos los portales y todos los canales, empieza a diluirse ante otro tipo de noticia. Y se dio en todo este tiempo algunos hechos que contrastan precisamente con eso, ¿no? Y uno de lo que uno pudo haber visto en estos días fue la conferencia de prensa, o mejor dicho, la cadena nacional de Javier Milei en torno al caso YPF, que uno pensaba que a través de eso podía bajar un poquito la espuma del caso Manuel Adorni. La cuestión que no fue así, no fue así para nada. El caso sigue más vivo que nunca. Algo parece mentira, porque algo que se podría haber diluido con una sola declaración de Manuel Adorni, decir, bueno, mira, sí me equivoqué o sí viajé y acá están los documentos, acá está lo que pagué, digo, lo pagué todo con mi plata, ¿no? Digo, una mentira trae otra mentira y después trae las consecuencias. Y las consecuencias es que para uno, visto desde afuera, la presencia de Manuel Adorni dentro del gobierno se hace cada día más insostenible. Entonces cabe la pregunta, y nosotros nos decíamos días pasados, ¿no tiene gente Javier Milei alguien que pueda llegar a reemplazar a Manuel Adorni? Se habla de la ministra Petrovelo, se habla de Santilli, del Colorado Santilli, y se habla de otra persona más, no me acuerdo en este momento el nombre, de que podría, Sturzenegger, son los tres candidatos que podrían suplantarlo, porque más allá de que Javier Milei lo sigue sosteniendo, de hecho hoy hubo una reunión de gabinete y lo presentó, estuvo sentado a la derecha del presidente, digo, como días pasados, en el 2 de abril, con ese eufórico abrazo con Manuel Adorni, como diciendo, bueno, yo te sigo apoyando. Todo hace pensar que depende pura y exclusivamente de Adorni hasta dónde va a seguir aguantando la presión, no solo del periodismo, o como él bien lo dijo, de los simples periodistas, que en todo caso no somos la justicia, o no son la justicia, ¿no? El caso es que realmente cada día que pasa escala mucho más el problema de Manuel Adorni. Algo, como dije anteriormente, que se podría haber solucionado mostrando las pruebas o mostrando quién pagó el pasaje. Bueno, no lo hizo y ahora empiezan a aparecer otras cosas más, ¿no? Como algunos viajes a Aruba que no los había declarado, con los departamentos, con las dos personas jubiladas que le prestaron la plata para la compra del departamento. Realmente un chastre terrible lo de Manuel Adorni, que recae sobre la figura precisamente del presidente de la Nación y Karina Milei. Entonces uno se pregunta, y es sabido que dentro de la política, tanto un gobierno nacional como un gobernador o como un intendente, digo, ante la presión de la prensa en ciertas cuestiones contra algún funcionario, siempre no van a dar a brazo a torcer, ¿no? Porque eso le demostraría al periodismo, ¿no?, que según ellos les dobla el brazo. Por lo tanto, creo yo que parte de eso tiene que ver con lo de Javier Milei, ¿no? Sabido es que desde que asumió Javier Milei tiene una disputa casi personal con todos aquellos periodistas que no coinciden en su gobierno. Entonces, digo, entregar la cabeza de Adorni sería precisamente ceder ante las presiones de ese periodismo. Pero no es el periodismo que históricamente en estos 3 años estuvo en contra de Javier Milei. Es más, no solo son ellos, sino es la propia camada de periodistas donde Javier se siente muy cómodo charlando con esos periodistas, ¿no? Llámense Rossi, Feynman, Viale, todos periodistas que son
al cual Javier Milei es de la casa. Bueno, esos mismos periodistas también le están pidiendo la renuncia de Manuel Adorni. Por lo tanto, digo, esa sería una de las cuestiones, decir, mira, ¿sabe qué? El periodismo me está presionando, pero yo no voy a entregar la cabeza de ningún funcionario porque no quiero aparentar ser débil. Eso por un lado. Y por el otro, ya empieza a circular así por lo bajo. Siempre decimos, viste, que generalmente los funcionarios, si bien se enriquecen, algunos, no todos, pero sí que se da eso de robar para la corona, ¿no? Decir, che, se empieza a pensar si realmente Milei y Karina Milei no tienen un interés, o Manuel Adorni sabe muchísimo, y por eso no lo quieren entregar, ¿no? Bueno, el caso es que ha ido escalando, y a eso se suma lo que ha sucedido este fin de semana, y también, como decía, los días viernes generalmente nos enteramos de hechos que nos vamos el sábado y volvemos el domingo y lo retomamos, ¿no? Como diciendo, otra sorpresa más, nos levantamos otra sorpresa más. Los escándalos de estos funcionarios, diputados y senadores que accedieron a préstamos millonarios, digo, ha causado una indignación total dentro de la población. No cualquiera de nosotros, del común, de los mortales, de nosotros, digo, puede llegar a ir al Banco de la Nación y sacar los préstamos que han sacado estas personas, que son préstamos millonarios realmente, ¿no? Digo, esa es otra de las noticias que se ha colado en este día, y son prácticamente dos de las noticias que seguramente van a dar mucho que hablar. De hecho, ya hay 3 denuncias precisamente por este tema del gobierno de Javier Milei, ¿no? O sea, una tras otra se sigue avanzando en el caso Libra, se sigue pensando lo que debe haber pasado con José Luis Esper, digo, el tema de la discapacidad, el tema que ya también se empieza a cuestionar los índices de inflación, porque la verdad, si bien es cierto, los números pueden dar que la inflación ha bajado, lo real es concreto es que cuando nosotros vamos al supermercado, cuando nosotros vamos a cargar nafta, nada de eso, absolutamente de eso pasa. Y por otro lado, bueno, vamos viendo esta serie de cosas, de cómo los funcionarios, digo, yo la verdad me cuesta mucho entenderlo. Lo dijo Caputo días pasados, que creo que ayer habló Caputo, que no hay nada ilegal con respecto a la toma de los préstamos por parte de los funcionarios. Digo, por ese lado, Caputo dice no hay nada ilegal, pero Sandra Petrovelo, ¿no? Hace renunciar a Masachesi, precisamente quien estaba encargada de esa área, que fue quien dio los préstamos, ¿no? O autorizó, en todo caso, a este tipo de funcionarios, digo, que terminan yendo al banco y sacando esos créditos multimillonarios. Entonces uno dice, bueno, por un lado, un funcionario comúnmente dice no hay nada ilegal, por otro, quien conduce la cartera, Sandra Petrovelo, te dice que renuncie. Digo, pónganse de acuerdo, muchachos. No hay ilegal, es cierto, puede ser que no haya sido ilegal. Ahora, digo, la política perdió, mire que la política ha perdido mucho en este tiempo, ¿eh? Pero por ahí a uno le quedaba la esperanza de que todavía la ética, la palabra ética, seguía funcionando para los funcionarios. Ya ni la palabra ética funciona. Digo, porque en definitiva, digo, son los mismos funcionarios que terminan haciéndole mal al presidente de la nación. Porque ¿es legal? Sí es legal. ¿Es ético? No, no es ético. Y más en este contexto, digo, en lo que nos encontramos
todos los argentinos. Por eso digo, realmente hay mucha desilusión, hay mucha bronca que se va extendiendo y ya no vemos marchas, no se ven grandes marchas. De hecho, ya el tema de las marchas parecía ser que es cosa del pasado, ¿no? Pero la bronca se va extendiendo en el boca a boca, la bronca se va extendiendo en los hogares, la bronca se va extendiendo en los barrios más necesitados, digo, y esto no le hace nada bien. No le hace nada bien a Javier Milei, para el gobierno de Javier Milei, y mucho menos nos hace bien a todos los argentinos, porque, como decíamos, se votó por un cambio, pensando que Javier Milei podía encarnar ese cambio, y por sobre todas las cosas se hizo y se hace ese esfuerzo que ningún presidente, yo calculo, lo pudo haber llevado a cabo. Mire, ni Mauricio Macri pudo llevar a cabo esto. La vez que realmente el capital que tenía y que tiene el gobierno de Javier Milei es la gente. Y la gente realmente no la está pasando absolutamente nada bien. Y los problemas de los funcionarios de Javier Milei cada vez escalan mucho más. Eso es en el orden nacional lo que ha pasado y lo que se ha comentado durante todo este día lunes, y realmente las redes sociales estallaron, porque hoy el termómetro, lo que nosotros antes teníamos o creíamos tener, digo, el termómetro de la calle, ¿no? Hoy el termómetro es a través de esto, a través de los teléfonos, digo, uno puede captar el termómetro de la calle. Y realmente les digo que quemaba y quema, digo, las redes sociales con respecto a esto que está pasando. Lógicamente, a ver, no fueron solamente los de La Libertad Avanza, ¿no?, quienes sacaron los créditos, porque también hubo, en este caso, hubo legisladores kirchneristas también que tomaron de ese crédito. Entonces digo, ¿qué cosa, no? Porque la política era para transformar las realidades de la gente. O sea, y sigue siendo esa la premisa. Sigue siendo la premisa sigue siendo que la política tiene que transformar las realidades de la gente. Pero claro, como decíamos anteriormente, en la Argentina está todo podrido. Toques donde toques, digo, salta pus. Está todo infectado, ¿no? Pero lo que antes era una vocación para transformarle la vida a las personas, hoy es un gran negocio pertenecer a la clase política, a la casta. Lo que Javier decía, ¿no? Venía a destruir el Estado, venía a destruir la casta. Bueno, prácticamente el gobierno de Javier Milei también se ha convertido en una casta. Y todo eso hace, mire, si el pueblo venía embroncado y por eso lo votó a Milei, imagínese cómo se encuentra ahora. Después vos me hablarás y podemos hablar, ¿no?, del periodismo trucho, de la agencia de noticias que pagó, todo ese tipo de cosas. Eso no es de ahora, no es de ahora. Digo, me gusta a mí, y a mí particularmente no me gusta eso, ¿no? Pero hay cosas que no se puede cambiar. Y o nos va a llevar tiempo cambiarlo. Y en una Argentina, como decíamos, donde todo está infectado, el periodismo no es la excepción. El periodismo no es una excepción. Por eso, nuevamente decirles a ustedes, ¿no? Que vean de dónde viene la información, quién la dice, en qué contexto, y que todos y cada uno de nosotros saquemos nuestra propia conclusión sobre esa noticia. Muchos dicen, y escuchaba, ¿no?, a través de las redes, digo, bueno, que el periodismo
se ha adelantado, digo, en una campaña difamatoria, totalmente difamatoria contra Javier Milei. Por esto de que no alcanzó en las elecciones pasadas, digo, como para dar vuelta el resultado de las elecciones, entonces el periodismo, o parte de ese periodismo, como usted quiera denominarlo, está bien, pautero, sobornado, como usted quiera, está todo bien, lo acepto. Se adelantaron, digo, porque el 2027 está a vuelta de la esquina. Entonces lo que dicen algunos periodistas, es decir, hay que limar la figura de Javier Milei por donde sea. Pero cuando son hechos concretos, como el caso de Esper, te puedo decir que el caso Libra por ahí todavía, viste, no se ha investigado a fondo, no ha salido mucha información a la luz, digo, y todo esto tiene que ver con esa lentitud que tiene la justicia, porque digo, acá siempre decimos, si hay algo que cuestionar, yo no lo cuestiono, no cuestiono la política, puedo cuestionar los hombres, pero también cuestiono, en este caso, a la justicia, porque si estamos así es porque la justicia no ha actuado en tiempo y forma, digo, y ha permitido que aquellos ventajeros se apropien de la política. Y cuando estas personas, estos ventajeros, ¿no? por decir, llamarlos de una manera, empiezan a ocupar los lugares que tendría que ocupar gente idónea, que tendría que ocupar gente proba, bueno, la política termina siendo esto que se torna indefendible, totalmente indefendible, más allá de que te digan, no, que el periodismo, no, los hechos concretos están. Los viajes de Adorni está, los préstamos está, los casos de José Luis Esper está, mire, el tema de la discapacidad está. Sí, pero bajó la inflación, sí, pero uno se empieza a preguntar ya a esta altura, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y nosotros tenemos una particularidad. Una particularidad que siempre la decimos durante mucho tiempo en los micrófonos de la 106.7 y ahora también lo vamos a empezar a decir acá, en los estudios de Austral City, ¿no? Nosotros tenemos una particularidad de vivir en una zona donde nos ha costado muchísimo trabajo, donde todavía falta un montonazo de cosas para hacer. Se han hecho cosas, sí, faltan muchísimas. Y tenemos esta gran posibilidad, que quizás no se da, ¿no?, en las grandes cities. Tenemos esta posibilidad de decir, traspasar el portón, ir a la panadería de la esquina, ir al supermercado de la otra esquina, ir al almacencito, ir a la peluquería, ir a cargar nafta. Y como somos mínimamente conocidos, digo, la gente nos comenta y nos interiorizamos absolutamente de todo. Y vemos la necesidad. Y la necesidad es muchísima. Entonces es ahí a donde uno se pregunta, che, ¿la inflación bajó? Sí. Pero las necesidades de la gente siguen siendo mucho más de la que eran 3 años atrás. Y vos me podrás decir, sí, Agustín, pero el costo de lo que pasó, yo entiendo todo, trato de entender todo. Pero la realidad es una. La realidad es que la gente la está pasando mal, y encima que la está pasando mal, digo, te levantás y te desayunás, digo, por decirte que un funcionario del gobierno de 23, 24 años gana 2,5 millones de pesos y va y saca un crédito hipotecario millonario. Que la mayoría de quienes sacaron crédito hipotecario no es para comprar su vivienda única, es para comprarse casas en los country. Entonces decime vos
decime vos, quizás no lo vas a ver, quizás esto que yo te hablo, que yo te digo, no lo vas a ver en las cities, lo vas a ver acá, ¿m? Donde realmente está la necesidad, donde la palpamos, donde la vivimos, ¿m? Donde la conocemos de primera mano, donde no necesitamos número ni estadística. Los números y estadística están ahí, en cualquier casa que entres, ¿m? En cualquier comedor que vayas, en cualquier carnicería que entres, donde sea, ahí ves, decís, bajás, pero ¿a qué costo? Mientras, por otro lado, digo, es vergonzoso, digo, por más que sea leal, por más que sea correcto, digo, hay una palabra que es la ética, es la ética. Y creo que hasta eso se ha perdido la palabra, se ha perdido la política, hasta la ética. Bueno, uno de los titulares a esta hora de la tarde de este día lunes, ¿no? Te decía yo hace un momento, hay otra nueva denuncia penal contra funcionarios de Caputo por los créditos hipotecarios de hasta $300.000. $300.000. Por eso te decía yo que no es para hacerte una casillita o comprarte un lote. Es para comprar grandes casas en los barrios privados. Hablando de $300.000, hablábamos hace un momento de Manuel Adorni. Manuel Adorni le dieron un consejo, dicen, que busque un abogado. Buscó y aceptó el consejo que le dieron. Buscó un estudio de abogado. Entre $100.000 y $300.000, escuchó bien, entre $100.000 y $300.000 aproximadamente tiene que pagar Manuel Adorni ese estudio de abogado. Solamente para que vean la causa. Después de ahí habrá que ver. Digo, y uno se pregunta, che, en 3 años, ¿tanta diferencia pudiste hacer? Si eras a lo sumo un panelista, porque, bueno, ustedes saben que no todo el periodismo cobra realmente lo que puede cobrar una figura del periodismo. Hay periodistas que se cotizan muy bien y hay después periodistas que llegan a ser mobileros, ¿no? El caso de Manuel Adorni, era mobilero. Estuvo con Babi Echecopar, estuvo con varios periodistas. Digo, y vos te preguntás, che, en 3 años, ¿tanta diferencia podés hacer de dinero? ¿Tan bien te van las cosas? ¿Y cómo puede ser que a un funcionario le vaya tan bien y nosotros todavía estemos sufriendo los ajustes para tratar de cambiar en algo por algo que nos prometió este gobierno? ¿Cómo podés entenderlo? Por eso digo, la bronca y sobre todo la desilusión se trasluce después en que los mismos que te llevaron al gobierno son los mismos que te van a terminar volteando. Eso seguramente a través de la bronca y la desilusión, pero mucho van a tener que ver, digo, los problemas que tiene el gobierno de Javier Milei desde adentro. O sea, uno mira hacia afuera y dice, che, la verdad va viendo la posibilidad de todo el mapa político que viene, ¿no? Y uno dice, bueno, me parece que Javier Milei no tiene contra. No, mire, lo peor que puede suceder, no hay peor astilla que la del mismo palo. Implosionar el gobierno desde adentro. O sea, y esto es lo que le está pasando a Javier Milei. No necesitas de una oposición fuerte. No. Simplemente te va a implosionar el gobierno desde adentro con tus mismos funcionarios. Bueno,
36 minutos. Exactamente pasaron de las 19 horas. El título de La Nación, el dólar se mantuvo estable. El dólar cerró a 1.415 el dólar oficial, 1.400 el dólar blue, y el título del diario La Nación: jugada del oficialismo, dice Sturzenegger, concurrirá al Senado a defender el proyecto de propiedad privada. Y otro de los titulares: crédito hipotecarios del Nación, los diputados libertarios cierran fila y acuerdan no alimentar la política en redes. Son los títulos a esta hora de la tarde del portal La Nación. Por otro lado, vuelos y propiedades. La Fiscalía ordenó nuevas medidas de prueba para investigar a Manuel Adorni, es otro de los titulares, y ya pasaron 37 minutos de las 19 horas. Nos vamos a un corte pero muy pequeño, volvemos y nos metemos, lo que nos dejó este 2 de abril acá en la ciudad de Río Grande, con la presencia de muchísimos políticos de distintas, sobre todo del peronismo. Enseguida volvemos y nos metemos en ese tema. ¿Puede ser, Lorena?
lógicamente uno puede decir, falta todavía Agustín para el 2027, lo tenemos acá, a la vuelta de la esquina el 2027, así que ya los candidatos tienen que salir a mostrarse, tienen que salir a patear la calle o la provincia. Por eso digo, lo de Axel Kicillof en Río Grande no tiene que ver con una visita esporádica ni por un sentimiento muy grande que pueda tener por las Malvinas. No digo que no lo tenga, no digo que no lo tenga, pero ahora les cuento. Tiene que ver un poco, tiene que ver esto con el mapa electoral para lo que uno viene, dice, a ver, pero Javier Milei es casi un hecho que va a ir por la reelección y después habrá que ver si es el candidato. Yo creo que el candidato, uno de los candidatos del peronismo es Axel Kicillof. Después hay que ver en lo que está trabajando Pichetto. Digo, el peronismo puede tener 2 o 3 candidatos que seguramente por ahí, a lo mejor, digo yo, se dirimirá en una interna, por ahí, habrá que ver, ¿no? Digo, pero lo que llamó mucho la atención y lo que me llamó muchísimo la atención este fin de semana, digo, que las encuestas, ya pensando en el 2027, lo ubica a Javier Milei, ¿no? De candidato, de posibles candidatos para el 2026. Lo ubica a Javier Milei, primero, ¿no? Axel Kicillof y Miriam Bregman, tercera. Miriam Bregman, tercera, con 11% de intención de voto. Digo, la verdad, yo no sé, digo, ¿qué nos pasó para que hoy Miriam Bregman esté tercera con intención de voto, un 11% de intención de voto? Es muchísimo, es muchísimo. Bueno, tiene que ver un poco con esto, digo, y con un crecimiento sostenido, lo de Miriam Bregman, así que tiene que ver con todo esto que nos viene pasando, que nos pasó, que nos está pasando, y la búsqueda constante de la gente en buscar un candidato que realmente nos cambie esta realidad por la que venimos atravesando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por eso este crecimiento sostenido de Miriam Bregman de un 11%, digo, de intención de voto. La verdad, yo creo que ni Miriam Bregman misma se debe sentir sorprendida por esta intención de voto que tiene, ¿no? Bueno, nos venimos rápidamente a la provincia porque nos queda muy poco tiempo, mucha tela para cortar. Hay un título a esta hora de la tarde: la pérdida de empleo es notoria en toda la provincia, pero particularmente en la ciudad de Río Grande. Esto lo dijo la diputada Andrea Freitas, en declaraciones a un medio radial. Vaya noticia, no es novedad, pero bueno, me alegro que la diputada esté al tanto de lo que está poniendo. Me gustaría que haya algún tipo de propuesta para ver de qué manera paliamos esta situación, ¿no? Andrea Freitas, que vino también, estuvo en la vigilia del 2 de abril. Mire, de los últimos 20 años, debe haber sido esta la vigilia más politizada que he visto. No recuerdo haber visto una vigilia tan politizada como esto. Estuvo Eduardo Quintela también, el gobernador de La Rioja. Estuvo Axel Kicillof, acompañada también por un grupo de diputados y senadores. Y le decía, me parece, casi te puedo asegurar un 70%, que la fórmula sale de ahí. La fórmula es casi seguro Kicillof y Quinquela. Después habrá que ver
cómo resulta, hoy por hoy, esa es la fórmula. Te decía hace un momento, yo no creo que Axel Kicillof haya venido por que quería pasar o sentía el deseo o el fervor de vivir lo que se vive en la ciudad de Río Grande, ¿no? El 2 de abril. Te lo dije la semana pasada, creo que lo dije en la radio también. Digo, vino apurado por el círculo cercano que le está pidiendo el lanzamiento de una vez por todas, digo, y creo que fue acá en la ciudad, en la provincia de Tierra del Fuego, del movimiento Derecho al Futuro, que él encabeza y que lo lleva a él como presidente de la nación. Vino, no te digo condicionado, vino porque precisamente los gobernadores que lo acompañan, los intendentes que lo acompañan, le dijeron, empezá a recorrer la provincia, empezá a posicionarte y bueno, qué mejor que venir precisamente a la ciudad de Río Grande, a la ciudad de Ushuaia, digo, a hacer ese lanzamiento y en algo que nos toca muy de cerca a todos los fueguinos, ¿no? Se reunió con el intendente de Río Grande, no se reunió con el intendente de Ushuaia, sabido es, digo, por si a ustedes se les pasó de alto, que realmente el ADN de Walter Boto es cristinista y lejos está, digamos, el quisirosismo lejos de Cristina hoy por hoy, ¿no? Por lo tanto, no hubo reunión con Walter Boto. Y acá es donde me quería meter un ratito. Yo había hablado el día martes de la semana pasada, o miércoles, había hablado con algunos de los veteranos de guerra, porque era mi intención hacer la cita a la parrilla y la intención de todos los chicos que me acompañan, Lorena, Kevin y Luana, decir, traer a los veteranos de guerra. Pero estuve con ellos reunidos, me pidieron 1000 disculpas, no podían venir porque era lógico. Muchísimo trabajo, por lo tanto me pidieron disculpas y que seguramente en algún otro momento van a estar acá, ¿no? Charlando con nosotros. Aproveché para preguntarle quiénes eran las autoridades que iban a participar del acto y me dijeron, protocolarmente, Agustín, nosotros invitamos al presidente de la Nación, a la vicepresidenta y al ministro de Defensa. Todo lo que demás que viene, viene por fuera de nosotros. Invitados por, ya sea el gobernador de la provincia, ¿no? Vienen por ahí. Nosotros no invitamos. El caso es el siguiente. A mí me parece humildemente y con todo respeto lo digo esto, que algo se va a tener que hacer. O algo tendrán que hacer. Lógicamente, eso no depende de mí. Yo hablo desde mi posición, ¿no? Desde lo que yo vi, desde lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. No me gusta una vigilia politizada. No me gusta. Mire, los políticos los vemos todos los días del año. A los que están acá, en la provincia, y a los que vienen de afuera, los vemos continuamente en la televisión. Pero levantás una baldosa y los ves. Entonces, a mí me parece que en esta fecha tan particular, me parece que ese protagonismo tiene que ser pura y exclusivamente de los veteranos de guerra. No puede ser, digo, que el protagonismo se lo lleve, sea Axel Kicillof, sea el enano Polvorita, digo, se lleve el protagonismo de lo que es algo tan genuino de nosotros, ¿no? Digo, porque uno lo pudo ver, lo pudo apreciar a través de algunos videos que circularon a través de las redes sociales. Digo, es lógico. La gente es muy cholula, la gente les gusta sacarse la foto con el gobernador, con el intendente y más con una figura como puede ser Axel Kicillof, ¿no? Pero
me parece que perdimos un poco perdieron, no perdimos, perdieron un poco el sentido de la ubicación. ¿Mm? Yo dije días pasados, o el año pasado, cuando se daba esta posibilidad de que ya el año que viene la carpa no va a estar más, yo dije que no estaba de acuerdo, no me gustaba la idea, digo, de ese tipo de cosas. Me parece que la carpa, los tarros de leña son cosas emblemáticas, ¿no? Digo, de lo que fue la gesta de Malvinas y lo que representó no solo para los veteranos de Río Grande, sino para todo el pueblo de Río Grande. Pueblo de Río Grande que todavía no ha sido reconocido. ¿Mm? Algo que me parece que está pendiente, digo, de ese reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Río Grande, sobre todo. Pero después me di cuenta que no, que realmente el edificio que se está haciendo para reemplazar, digo, a la carpa, que fue el fin de semana, este último fin de semana, digo, la última vez que se montaba la carpa, digo, va a ser algo muy bueno en tanto y en cuanto eso pueda estar abierto todos los días del año y atendido, digo, y que todo figure ahí adentro y que puedan venir la cantidad de gente que viene a la provincia de Tierra del Fuego, saber que hay un lugar donde la historia va a estar permanentemente, si bien es cierto, viva, visible todos los días del año, digo, y que también los veteranos puedan encontrarse en ese lugar, ¿no? Mire, si hay algo que me gustó y muchísimo y me emocionó mucho, digo, algo que también viene para quedarse, porque hay cosas, como siempre digo, hay cosas que se hacen de una forma de tirar la pelota para adelante porque no hay nada para mostrar, porque no hay mucho para hacer, entonces, bueno, hacemos esto, ¿viste? Pero hay cosas que por ahí se hacen y uno dice, bueno, esto lo tomo, esto tiene que quedarse, esto tiene que quedarse. Y tiene que ver, ¿no?, con el almuerzo que hizo y que viene haciendo ya la municipalidad, ¿no?, en esta gestión de Martín Pérez, de hacer un almuerzo para todos aquellos que van el día 2 al desfile y que pueden, al término del desfile, almorzar en ese lugar. Me parece que eso vino para quedarse. Impresionante la cola de gente que había para poder degustar el guiso de lenteja que había preparado la gente del municipio. Y hubo algo que me gustó porque estuve filmando ahí, estuve haciendo unas filmaciones. Cada vez que entraba un veterano a la carpa, había ahí un muchacho que, pido mil disculpas, no recuerdo el nombre, yo no sé si esto lo prepararon, lo tenían preparado con la municipalidad, lo tenían hablado, no sé qué, pero la verdad, cuando entraba un veterano, la persona esta se encargaba de decir, en este momento entra a la carpa el veterano fulano de tal, excombatiente de Malvinas, y la verdad, la gente aplaudía, la gente sacaba una foto, la gente gritaba. Digo, eso me encantó. Digo, por eso, digo, esa esencia no puede estar empañada, digo, de lo que es precisamente la visita de todos y cada uno de quienes vinieron a compartir la vigilia. Porque quieran o no, en este caso le robaron todo el protagonismo. Mire, se ha hablado más el fin de semana de quiénes vinieron y cómo se juntaron, y que lo que pudo haberse hablado de lo que es la carpa. Por eso digo, y en esto es una decisión, me parece que tendrán que ver los veteranos de guerra, que son quienes llevan la voz cantante en esto. Yo entiendo que es un trabajo mutuo y una colaboración mutua entre el gobierno local, el gobierno provincial, que a lo mejor por ahí solos no podrían hacerlo y que por eso pues, por ahí se da. Pero, qué sé yo,
me parece que hay que buscarle otra vuelta. Me parece que hay que buscar. Mire, paralelo a esto, paralelo a lo que es las Malvinas, el 2 de abril acá en la ciudad de Río Grande, se viene haciendo también desde hace mucho tiempo otra vigilia, que en este caso se hace en la misión salesiana, digo, manteniendo, si se quiere, viste que en todos lados hay divergencias, ¿no? Y en esto, bueno, hay algo que entre estos veteranos y algunos veteranos no reconocidos han decidido hacer otra vigilia en otro lado, pero que mantiene la esencia. Después no me voy a meter si tendrían que ser veteranos o no, no me voy a meter en ese terreno, pero sí digo que mantiene la esencia de cuando empezó todo esto. O sea, alrededor de los tachos, compartiendo, cantando el himno, digo, porque es todo contradictorio, es todo muy contradictorio. Porque por un lado estuvieron todos acá, y cuando digo todos, hubo mucha gente de primer nivel políticamente, y uno podría decir, o podría haber pensado, decir, bueno, che, qué suerte que están, seguramente se van a tomar 15 minutos para ir a la estancia del Relincho, donde está el radar inglés, ir ahí y protestar o qué sé yo, o hacer presencia en ese lugar. Sin embargo, hasta allá no fueron. Hasta allá no fueron. Podría haber dicho también, che, qué suerte que están todos ahora, digo, podrían, qué sé yo, juntos ir ahí al puerto de Ushuaia, digo, a apoyar al gobernador, ¿no? Digo, en esta decisión que ha tomado el gobierno nacional de intervenir el puerto. Tampoco sucedió. Es contradictorio. Es muy contradictorio todo. Entonces, digo, me parece que, lógicamente, esto vuelvo a decirlo, digo con todo respeto, me parece que en este caso, los veteranos de guerra, digo, tendrán que rever o charlar, digo, para lo que queda. Porque ustedes imagínense lo que puede llegar a ser el 2 de abril que viene, ¿no? Cuando ya casi estemos en campaña, prácticamente, ¿no? Digo, vuelvo a decir, el protagonismo es pura y exclusivamente de los veteranos de guerra. Todo lo demás, por una vez en el año, tiene que estar en segundo plano. Tiene que estar en segundo plano. Al menos esto es lo que me sucede a mí, lo que vi yo, y que ha sido compartido por muchísima gente. Muchísima gente se ha mostrado totalmente indignada con esto que nos pasó días pasados. Vuelvo a decir, a los políticos locales y a los nacionales los vemos todo el día, todo el día. No tenemos la suerte de poder ver a los veteranos todos los días, como vemos charlando o mostrándose, ¿no? De hecho, fíjese la controversia que en Ushuaia se dio un cruce entre Dachari y un veterano de Malvinas. Y los discursos fueron muy fuertes, muy fuertes. Por eso digo, Andrés Dachari, quien está a cargo del tema de Malvinas en la provincia. Por eso digo, es todo muy, muy controversial, ¿no? Por un lado, estamos acá, en la vigilia, a pocos kilómetros de acá, está el radar inglés, y, o casualidad, o causalidad, ninguno de todos los que vinieron se acercó a ese lugar. Ninguno. Decimos siempre, ¿no? En política no hay casualidades, hay causalidades. Quizás por ahí, en una de esas, esta fue una casualidad, ¿no? Bueno, nos empezamos a despedir. Ya pasaron 3 minutos precisamente de las 20 horas.
tenemos algunas otras cositas, nos encantaría quedarnos un cachitito más, pero tenemos otras cositas que hacer. Uno de los últimos titulares a esta hora, abrimos el portal Página 12, aquí no ha pasado nada, dice el portal Página 12, desde el Banco Nación salieron a defender el otorgamiento de crédito BID a funcionarios, en medio del escándalo de préstamos hipotecarios a miembros del gobierno y legisladores libertarios, entre otros, el presidente de la entidad y otro alto funcionario negaron la existencia de trato preferencial. No hubo irregularidades ni acomodos, argumentaron, ¿no? Por otro lado, sobre otra de las noticias, mientras Milei sigue con gesto de apoyo a Dorni, la justicia avanza en la investigación, lo que decíamos hace un momento, y prácticamente cerrando el programa, esto es un tema que por ahí lo vamos a hablar mañana, a la mañana. Acaba de procesar a una joven que presentó una falsa denuncia por abuso sexual. La jueza de instrucción María Rosa Santana procesó por falso testimonio y falsa denuncia a Nayara Araceli Loncón, una joven de 26 años, en relación a sus dichos vertidos en tribunales el 7 y 24 de mayo del 2019, en el marco de una causa judicial número 34.842, en la que acusaba de abuso sexual agravado por acceso carnal a Juan Santiago Caballero. En aquella denuncia, Loncón declaró ante el juzgado de instrucción número 2, a cargo del doctor Raúl Shaade, asegurando que el 27 de abril del 2019, Caballero le había accedido carnalmente en su domicilio hacia donde fue a estudiar. Con el paso del tiempo, el propio Caballero pudo aportar captura de la red social Facebook y hasta una filmación en la que la joven le pidió disculpas, asegurando que lo denunció falsamente, producto de presiones que recibía tanto de Mabel Acuña como de su tía María Angélica Cárdenas. En ese sentido, la joven aseguraba que era amenazada con ser desalojada de la vivienda que ocupaba si no denunciaba a Caballero. Tanto la tía Mabel Acuña como María Angélica Cárdenas pertenecen al movimiento de los pañuelos amarillos. ¿Se acuerda que realizaban scratch en el juzgado, todo ese tipo de cosas? Bueno, también fueron citadas a declarar, lo que dijeron, entre otras cosas, a las juezas Santana, ¿no? Que las había acusado de instigadora, que ya que éstas declararon que Loncón también les había relatado haber sufrido un abuso y que solo le recomendaron a ella denunciarlo, desconociendo si era real o no el hecho. Bueno, esta noticia la vamos a comentar mañana, como otras más, a partir de las 9 de la mañana, en La Otra Mirada, esa óptica distinta de ver la realidad a través de la 106.7 FM Austral. Y a las 19 horas nos volvemos a encontrar acá, en nuestro canal de noticias Austral City. Les pido un favor, entren ahí, búsquenos en YouTube como Austral City, toquen la campanita y suscríbanse. Y mañana, a partir de las 19, noticias al paso. Les deseo a todos ustedes que tengan una muy buenas noches y nos encontramos mañana. Chao. Gracias Lorena, gracias Kevin, hasta mañana.